El invitación que nunca llegó. Todo empezó con un silencio. No de esos que notas de inmediato, sino de los que se alargan por semanas hasta que se vuelven imposibles de ignorar. Mi hermana Clara se casaba. Me enteré por la historia de Instagram de mi prima Valentina. Ninguna llamada, ningún mensaje, ningún anuncio alegre. Solo una foto de un vestido blanco, un anillo y una leyenda. Dijo sí. Cuando llamé a mi madre, esperando que todo fuera un malentendido, me respondió con una risita leve. «Es solo una ceremonia íntima», dijo, con voz ligera, como si estuviera quitándole el polvo a un estante. No queríamos hacer un gran alboroto. Me sentí como cuando tenía 12 años y pedía un lugar en la mesa de los mayores para que me dijeran que estaba llena. Solo que ahora, la mesa era mi familia y yo no estaba invitada. El dolor llegaba en oleadas. Esa noche me quedé sentada en la cama, revisando viejas fotos, cumpleaños, mañanas de Navidad, paseos de verano inundados de sol en nuestra casa en Andalucía. Pensé en todas las veces que había guardado los secretos de Clara, la había defendido de los matones en el Instituto Garcilaso, le había cosido el vestido cuando la cremallera se rompió antes de su baile de graduación. Era su hermana mayor, pero ahora no era nadie. «Julia, no es como piensas», me había dicho papá cuando lo llamé al día siguiente. Su tono era siempre el mismo, pragmático y distante, como si estuviera hablando de un problema en el trabajo y no de la herida que me acababan de infligir. Clara quería algo sencillo, solo la familia cercana. ¿Y yo qué soy, papá? ¿No soy familia? Un silencio, suficientemente largo para contener todas las respuestas que no quería darme. «Sabes que te queremos», había concluido, como si el amor fuera un hecho y no algo que se demuestra con acciones. Me miré alrededor en mi pequeño piso en Madrid. Las paredes estaban cubiertas de fotos, muchas de ellas con Clara. Estábamos nosotras dos en Sevilla, con el río Guadalquivir a la espalda y las palomas volando a nuestro alrededor. Estábamos en la boda de nuestro primo Javier, ambas con vestidos color melocotón, riéndonos por alguna broma que ahora no recordaba. Estaba aquella escapada a las Islas Canarias, donde habíamos compartido una cama demasiado pequeña en una pensión y habíamos charlado hasta el amanecer. En todas esas imágenes, parecíamos inseparables. Dos hermanas con solo 2 años de diferencia, crecidas compartiendo ropa, secretos y sueños. ¿Cómo era posible que ahora me hubiera convertido en una extraña, alguien a quien excluir del día más importante de su vida? No podía trabajar. Sentada en el escritorio de la agencia de publicidad donde era redactora creativa desde hacía 5 años, miraba la pantalla del ordenador sin ver nada. Las palabras, normalmente mis aliadas, me eludían. Las ideas se disolvían antes de tomar forma. «¿Todo bien, Julia?», me había preguntado Carlos, mi compañero con el que compartía la oficina. «Pareces ausente». Le había sonreído, una de esas sonrisas que se ponen como se pone una máscara. «Sí, todo bien, solo un poco cansada». Pero la verdad era que me sentía como si una parte de mí hubiera sido amputada sin previo aviso, como si la historia que siempre me había contado, la de una familia unida, imperfecta pero sólida, hubiera sido reescrita de repente sin mi personaje. Esa noche llamé a la abuela Carmen, la única que siempre había visto a través de mis mentiras. A sus 82 años, vivía todavía en la casa familiar en un pueblo de la sierra madrileña, rodeada de olivos y recuerdos. «Abuela, ¿sabías lo de la boda de Clara?». Un suspiro al otro lado. «Sí, cariño mío, me enteré la semana pasada. ¿Y por qué nadie me lo dijo? Soy la última en saberlo, abuela. La última». «Oh, Julia». Su voz era cálida, envolvente como siempre. «A veces las personas toman decisiones que no entendemos. No significa que no te quieran. Pero es mi hermana, abuela. ¿Cómo puede no quererme en su boda?». «No sé si es eso lo que quiere de verdad», había respondido después de una pausa. «A veces nos dejamos guiar por las influencias equivocadas». Fue entonces cuando un sospecho comenzó a formarse en mi mente. «Es por Álvaro, ¿verdad?». Álvaro, el prometido de Clara. Un hombre que nunca me había soportado. Quizás porque era la única en ver a través de su encanto superficial, en notar cómo aislaba lentamente a mi hermana de las personas que quería. Primero las amigas del instituto, luego algunas primas, ahora yo. No me corresponde decirlo,
había respondido la abuela, pero su tono fue una confirmación. En los días siguientes, intenté contactar a Clara. Mensajes, llamadas, incluso una carta escrita a mano enviada a su dirección en Barcelona. Ninguna respuesta. Era como si se hubiera evaporado de mi vida, dejando solo el perfume de su recuerdo. Me sumergí en el trabajo, tratando de ahogar el dolor con las fechas límite y las reuniones. Acepté proyectos que normalmente habría rechazado. Me quedaba tarde en la oficina, volviendo a casa solo cuando estaba demasiado cansada para pensar. Un sábado por la tarde, mientras paseaba sin rumbo por las calles del centro, entré en una vieja librería. Entre los estantes polvorientos, encontré un libro de poemas. Lo abrí al azar y mis ojos cayeron sobre una frase. La ausencia es un puente demasiado largo para cruzar, pero también demasiado necesario para ser ignorado. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Compré el libro y volví a casa. Sentada en el alféizar de la ventana, con Madrid extendiéndose ante mí como una alfombra de luces, tomé una decisión. No podía seguir así, suspendida entre rabia y dolor. Necesitaba aire, distancia, perspectiva. La mañana siguiente abrí el ordenador y empecé a buscar vuelos. No sabía todavía a dónde quería ir. Solo sabía que debía alejarme. Mi dedo se detuvo en un destino. Galicia, la región que siempre había querido visitar pero que siempre había pospuesto. La tierra de las leyendas, de la lluvia, del mar embravecido. La tierra lo suficientemente lejos de mi vida para permitirme respirar. Reservé un vuelo a Santiago de Compostela para la semana siguiente. Mientras confirmaba el pago, sentí una extraña ligereza, como si acabara de abrir una ventana en una habitación demasiado tiempo cerrada. Pedí 2 semanas de vacaciones en el trabajo. Preparé una maleta ligera y le dije a mi vecina que regara las plantas. No le dije a nadie de mi familia a dónde iba. Si no era lo suficientemente importante para ser incluida en su vida, entonces no necesitaban ser incluidos en la mía. La noche antes de la partida, miré una vez más las fotos colgadas en la pared. Con calma, quité las de Clara y las puse en una caja. No por rabia, sino para hacer espacio. Espacio para nuevos recuerdos, nuevas experiencias, nuevas versiones de mí misma. Un vuelo para olvidar. Reservé el vuelo por impulso. Galicia siempre había sido un sueño lejano. Acantilados, playas salvajes, cielos inmensos que prometían espacio para respirar. Necesitaba distancia, no solo en kilómetros, sino en significado. Si no podía estar presente en la boda de mi hermana, entonces no estaría en ningún lugar cerca de la vida que me había excluido. Aterricé en Santiago de Compostela con los dedos entumecidos y un corazón más pesado de lo que esperaba. El aire era fresco y olía a mar y a tierra mojada, como si la tierra misma supiera algo de traición. Pasé los primeros días caminando, por las calles antiguas del centro histórico, a lo largo de la Costa da Morte, a través de los mercados bulliciosos donde las voces de los vendedores creaban una melodía familiar, y sin embargo, extrañamente reconfortante. En un pequeño hostal en el casco antiguo, la señora Carmen, una mujer con arrugas profundas como surcos en un campo arado, me servía el desayuno cada mañana. «Come, hija», decía, empujando hacia mí platos de tarta de Santiago y filloas. La comida sana el alma antes incluso que el cuerpo. No le había contado nada de mi historia, pero parecía entender que estaba allí para sanar algo. Una mañana me preguntó, «¿Estás aquí sola por elección o por necesidad?». La pregunta me tomó por sorpresa. «Quizás ambas», respondí después de un momento de reflexión. Asintió, como si esa fuera la única respuesta posible. «A veces tenemos que perdernos para encontrarnos», dijo, llenando mi taza de un café fuerte y amargo. El tercer día, alquilé un pequeño Seat Panda y conduje hacia Finisterre. La carretera serpenteaba entre bosques de pinos y pueblos de pescadores, subiendo cada vez más alto hasta alcanzar paisajes desolados de roca y mar. Me detuve en un mirador y miré el océano en la distancia, una extensión azul que parecía prometer infinidad. Pensé en Clara, en cómo de niñas soñábamos con vivir juntas en una casa grande frente al mar cuando fuéramos mayores. «Tú escribirás libros y yo pintaré», decía siempre, «y tendremos un gato por cada habitación». Aquel sueño, como tantos otros, se había disuelto con los años,
sustituido por elecciones de vida que nos habían llevado en direcciones diferentes. Ella en Barcelona con su Álvaro, yo en Madrid con mi carrera y mi piso demasiado ordenado. Pero, ¿era esto suficiente para cortar el lazo que nos unía? ¿Para excluirme del día más importante de su vida? En Finisterre, con el viento azotándome la cara, grité. No palabras, solo un sonido primitivo que venía de un lugar profundo dentro de mí. Nadie podía oírme allí, solo el viento y el mar. Grité hasta sentir la garganta quemar, hasta que las lágrimas empañaron mi vista. Era la primera vez que lloraba desde que me había enterado de la boda. Esa noche, encontré un pequeño restaurante en un pueblo costero. Sentada sola en una mesa con vistas al mar, pedí una copa de vino blanco del Ribeiro y escuché los sonidos a mi alrededor. Risas de parejas, charlas de familias, el tintineo de cubiertos en platos, sonidos de conexión, de pertenencia, sonidos que subrayaban mi soledad. El camarero, un chico con ojos amables y una sonrisa fácil, notó mi estado de ánimo. ¿La primera vez en Galicia?, preguntó, trayéndome un plato de pulpo a feira que no había pedido. ¿Se nota tanto?, rió. Tienes esa mirada perdida que tienen todos los que vienen aquí por primera vez, como si estuvieran buscando algo sin saber qué es. ¿Y lo encuentran? ¿Esa cosa que buscan? Hizo un gesto vago con la mano. Algunos sí, otros no. Depende de si miran en el lugar correcto. ¿Y cuál es el lugar correcto?, señaló mi corazón. Aquí. Siempre es aquí donde debemos mirar. Sus palabras, sencillas pero profundas, me acompañaron en los días siguientes mientras exploraba la región. En Santiago de Compostela, paseé entre las calles de piedra, tocando muros que habían visto pasar siglos de historias humanas, de amores y traiciones, de familias unidas y divididas. En A Coruña, admiré la Torre de Hércules en la luz del atardecer y pensé en cómo la belleza puede existir incluso después de la destrucción. La ciudad había sido reconstruida después de un gran incendio. En las Rías Baixas, navegué en un mar tan claro que podía ver cada guijarro en el fondo. El agua me envolvía como un abrazo, haciéndome sentir ligera, casi libre. Bajo el agua, abrí los ojos y miré el mundo borroso y silencioso. Pensé en cuánto habría sido diferente si Clara hubiera estado allí conmigo. Habríamos reído, nos habríamos salpicado, habríamos hecho carreras de natación como cuando éramos niñas. Pero no estaba, y debía aceptar que quizás no estaría nunca más, no del modo en que lo había imaginado. Una noche, sentada en una playa de la Costa da Morte, vi una familia que celebraba un cumpleaños, velas en la tarta, niños corriendo en la arena, una abuela que marcaba el ritmo mientras todos cantaban. Era una escena tan ordinaria, y sin embargo tan potente en su simplicidad, una celebración de la conexión, de la pertenencia. Tomé el teléfono y fijé la pantalla largo rato. Ningún mensaje de casa, ninguna llamada perdida. Era como si hubiera desaparecido y nadie se hubiera dado cuenta. O peor, como si mi alejamiento fuera exactamente lo que querían. Con dedos temblorosos, abrí Instagram. La página de Clara estaba llena de fotos de los preparativos de la boda. Ella probándose el vestido, las flores elegidas para la decoración, el lugar de la ceremonia, una masía histórica en las afueras de Barcelona. En ninguna de esas imágenes había una mención a mí, su hermana, la persona que la había tenido de la mano el primer día de colegio, que le había enseñado a montar en bicicleta, que había secado sus lágrimas después de la primera decepción amorosa. Cerré la aplicación con una sensación de náusea. Esa noche no pude dormir. Me levanté al amanecer y conduje hasta las ruinas celtas de Baroña. Caminando entre los antiguos muros de piedra, pensé en cuánto eran resistentes y, sin embargo, vulnerables. Todavía en pie después de milenios, pero marcadas por el tiempo y las inclemencias. Un poco como los lazos familiares, pensé. Creídos indestructibles, pero en realidad frágiles, sujetos a la erosión lenta del tiempo, de los malentendidos, de los silencios. Por la tarde, me senté a la sombra de un roble centenario y escribí una carta a Clara, no para enviarla, sino para mí misma, para poner en palabras todo lo que sentía, el dolor, la rabia, la confusión, pero también el amor que, a pesar de todo, seguía existiendo. Querida Clara, escribí, ¿te acuerdas cuando nos perdimos en el bosque detrás de la casa de los abuelos?
Tenías 7 años, yo 9. Era tarde y empezaba a oscurecer. Estabas aterrada, pero yo te dije que conocía el camino, aunque no fuera verdad. Fingí seguridad para no asustarte más. Al final, seguimos el sonido de la campana de la iglesia y volvimos a casa. Esa noche me dijiste que eras mi heroína, que te fiarías de mí para siempre. Continué escribiendo hasta que la luz cambió, volviéndose dorada y suave. Repasé nuestra historia, los momentos buenos y los difíciles, las risas y las peleas. Escribí de mi decepción, de mi sentido de traición. Pero escribí también de mi deseo de comprender, de perdonar, de reencontrar un lazo que parecía perdido. Cuando terminé, el sol se estaba poniendo, tiñendo las ruinas de rosa y naranja. Doblé la carta y la metí en mi bolso. Nunca la enviaría, pero haberla escrito me había hecho sentir más ligera. La mañana siguiente, mientras desayunaba en la terraza del hostal, mi teléfono vibró. Un mensaje. De mi madre. Julia, ¿dónde estás? Clara está preguntando por ti. Dice que ha intentado llamarte pero no respondes. La boda es en 2 semanas. Por favor, llámanos. Fijé la pantalla, incrédula. ¿Clara estaba preguntando por mí? Después de semanas de silencio, sentí una punzada de esperanza, seguida de escepticismo. ¿Estaba realmente interesada en mí? ¿O era solo el pánico de último minuto lo que la hacía buscar a la hermana mayor que siempre la había sacado de apuros? Dejé el teléfono sin responder. No estaba lista. Todavía no. Necesitaba otro día, quizás 2, para recoger los pedazos de mí misma que había encontrado esparcidos por esta tierra, para decidir si y cómo quería volver a entrar en una historia que me había excluido. La llamada inesperada. Fue 2 días después, sentada en un pequeño café de un pueblo costero, que mi teléfono sonó. La pantalla se iluminó. «Mamá», dudé. La última vez que había oído su voz, me había dejado una cicatriz. Pero respondí. No hubo saludo, ninguna excusa. Solo una pregunta. Clara quiere que des un discurso en el convite. Dice que no se sentiría bien sin ti. Miré por la ventana, observando la niebla que envolvía el pueblo como un velo de novia. Mi primer instinto fue colgar, pero algo, curiosidad, orgullo, o quizás ese hilo persistente de amor, me hizo decir que sí. Reservé el vuelo de vuelta. Compré un vestido azul noche que no me gustaba particularmente. Intenté sonreír al espejo y casi me lo creí. «Julia, ¿sigues ahí?» La voz de mi madre me trajo de vuelta a la realidad. «Sí, mamá, aquí estoy». «¿Entonces? ¿Qué le digo a tu hermana?» Tomé aire profundamente. «Dile que estaré allí, pero quiero hablar con ella antes, a solas». Un silencio al otro lado. Luego, «Está bien, le diré que te llame». Colgué y me quedé inmóvil, con el teléfono todavía apretado entre las manos. La boda era en 10 días. Estaba volviendo, no porque fuera necesaria, sino porque quería ver quién era cuando me encontraba entre las ruinas de viejas expectativas. Había dejado de suplicar por ser incluida. Me estaba presentando en mis propios términos. El café se había enfriado ante mí. Lo bebí de todos modos, saboreando la amargura. Me pareció apropiado. Esa noche, di un largo paseo por las callejuelas de piedra del pueblo. La niebla se había disipado, revelando una vista impresionante del mar y de la costa en la distancia. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas caídas en la tierra. Pensé en cómo a menudo las cosas parecen diferentes desde lejos, más bellas, más sencillas, menos dolorosas. De vuelta en mi habitación de hotel, encontré un mensaje de Clara. ¿Podemos hablar mañana? ¿A las 10? Respondí con un simple sí, nada más, nada menos. La noche fue inquieta, llena de sueños confusos en los que corría por pasillos que no llevaban a ninguna parte, buscando una puerta que seguía moviéndose. Me desperté al amanecer, sudando y con el corazón latiendo fuerte. Me di una ducha fría, tratando de lavar la ansiedad que me envolvía como una segunda piel. A las 10 en punto, el teléfono sonó. «¿Julia?» La voz de Clara era vacilante, casi tímida. «Hola, Clara». Intenté mantener un tono neutro, pero oír su voz después de tanto tiempo había despertado emociones que creía haber enterrado. «Lo siento», dijo sin preámbulos. «Siento no haberte dicho lo de la boda. Siento haberte excluido». Sus palabras fueron como piedras arrojadas a un pozo profundo. Podía oírlas caer,
pero no lograba ver dónde aterrizaban. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté, la pregunta que me atormentaba desde hacía semanas finalmente pronunciada en voz alta. Un suspiro. Es complicado. Simplifícalo para mí. Álvaro, empezó. Luego se detuvo. No puedo culpar solo a él. Fui yo. Después de aquella discusión en Navidad, cuando dijiste que él me estaba aislando de la familia, él estaba furioso. Dijo que tú estabas celosa, que querías sabotear nuestra relación. Y yo le creí. O quizás quise creerle, porque era más fácil que afrontar la verdad. Recordé aquella discusión. Álvaro había anunciado que él y Clara pasarían las próximas vacaciones de Semana Santa con su familia en lugar de con la nuestra, rompiendo una tradición de décadas. Cuando expresé mi decepción, estalló el caos. ¿Y cuál es la verdad, Clara? Que tenías razón. Su voz se quebró. Me estaba alejando de todos. No de forma evidente, sino sutil. Un comentario aquí, una duda sembrada allá, hasta que me encontré desconfiando de las personas que más quería, incluida yo, sobre todo tú, porque tú siempre has sido la que veía a través de las personas, la que no se dejaba engañar. Cerré los ojos, tratando de absorber sus palabras. ¿Y qué ha cambiado ahora? Encontré tu diario. Mi corazón dio un salto. ¿Mi diario? ¿El del instituto? Sí. Estaba buscando viejas fotos para un video que mostrar en la boda, y lo encontré en la caja que me habías dado cuando me mudé. Lo leí, Julia. Todo. El diario. Mis reflexiones de adolescente. Mis sueños, mis miedos, mis secretos. Y muchas páginas sobre cuánto admiraba a mi hermana menor, sobre cómo quería protegerla, verla feliz, verla realizada. Estaba esa página, continuó Clara, donde contabas cómo habías renunciado a salir con Javi, el chico que te gustaba, porque sabías que también me gustaba a mí, o cuando me diste tu jersey favorito, porque yo había estropeado el mío antes de la función escolar. Todas esas pequeñas cosas que hiciste por mí y que yo nunca supe. O quizás las supe, pero las olvidé. Sentí que el nudo en la garganta se deshacía ligeramente. Eran cosas sin importancia. No lo eran. Eran actos de amor, y yo los he pagado excluyéndote de mi boda. El silencio cayó entre nosotras, cargado de años de cosas no dichas, de malentendidos, de amor complicado por circunstancias y elecciones. Entonces, dije finalmente, ¿qué quieres de mí ahora, Clara? Quiero a mi hermana en mi boda. Quiero que seas una de mis damas de honor, como siempre habíamos soñado. Quiero que des un discurso, porque nadie me conoce como tú. Y quiero que me perdones, aunque quizás no lo merezca. Miré por la ventana, hacia el mar que se extendía hasta el infinito. Galicia me había dado tiempo y espacio para reflexionar, para sentir, para empezar a sanar. Pero la verdadera sanación, quizás, estaba en volver atrás, en remendar lo que se había desgarrado. Estaré allí, dije al fin. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes, Clara. Demasiado ha cambiado. Lo sé. No pido eso. Pido solo una oportunidad de construir algo nuevo, algo más honesto, quizás. Después de la llamada, me quedé largo rato sentada en la cama, asimilándolo todo. La confesión de Clara, su arrepentimiento, su petición de perdón. Era lo que había esperado, de alguna manera, pero ahora que había sucedido, no sabía cómo sentirme. Había alivio, sí, pero también cautela. Las heridas no sanan con una sola conversación. La confianza no se reconstruye con una sola disculpa. Reservé un vuelo a Barcelona para el día siguiente. Pasaría los últimos 2 días en Galicia recogiendo mis pensamientos, preparándome para el regreso, diciendo adiós a esta tierra que me había acogido en mi dolor y me había mostrado que había fuerza en la soledad. La mañana siguiente, desayuné en el hostal. La señora Carmen notó el cambio en mí. ¿Encontraste lo que buscabas?, me preguntó mientras me servía una tarta de Santiago recién hecha. No exactamente, respondí, pero quizás encontré lo que necesitaba. Asintió sabiamente. Es lo mismo, al final. Mi último día en Galicia lo pasé en las Islas Cíes, entre las ruinas de un antiguo monasterio. Sentada en los escalones antiguos, escribí un discurso para la boda de mi hermana. No un discurso convencional lleno de buenos deseos y anécdotas divertidas, sino uno que hablaba de perdón, de comprensión,
de cómo el amor puede ser herido pero no destruido, de cómo las familias pueden romperse y luego recomponerse en formas nuevas. Mientras escribía, me di cuenta de que no estaba haciendo esto solo por Clara, sino también por mí, para cerrar un capítulo y empezar uno nuevo, para liberarme del peso de la rabia y el resentimiento que había llevado durante semanas. El día de mi regreso a Barcelona era claro y luminoso. Desde el avión, miré Galicia encogerse bajo mí, una tierra verde y gris en el azul del Atlántico. Pensé en cómo había llegado, herida, enfadada, perdida, y en cómo volvía, todavía un poco herida, quizás, pero más fuerte, más clara, más decidida. En el aeropuerto de Barcelona estaba Clara esperándome, sola, sin Álvaro. Cuando me vio, dudó un momento, luego corrió hacia mí y me abrazó fuerte. La sentí temblar contra mí, o quizás era yo la que temblaba. «Estás bronceada», dijo cuando nos separamos, una sonrisa incierta en el rostro. «¿Galicia te ha sentado bien?» «Sí», respondí, «me ha sentado bien». Tomamos un taxi al centro, sentadas cerca pero no demasiado. Había una distancia entre nosotras, sutil, pero perceptible. Una distancia que quizás acortaríamos con el tiempo, o quizás no. Pero estábamos aquí, juntas, y por ahora era suficiente. «Entonces», dijo Clara mientras atravesábamos las calles abarrotadas de Barcelona, «¿me cuentas lo de Galicia?» Y así empecé a contar. De Santiago y sus calles, de Finisterre y su fuerza primitiva, de A Coruña y su belleza marinera. Le conté del camarero filósofo, de la señora Carmen y sus tartas, del viento que se había llevado mis lágrimas en la cima de un acantilado. Le conté de cómo había aprendido a estar sola sin sentirme sola, de cómo había descubierto partes de mí que no conocía, de cómo había empezado a sentirme completa, a pesar de las grietas, y mientras hablaba, vi algo cambiar en su mirada. Respeto, quizás, o comprensión, o simplemente la realización de que la hermana mayor que siempre había conocido había crecido, se había transformado, se había convertido en algo nuevo e inesperado. La boda era en 8 días. Tenía un vestido de dama de honor que probar, un discurso que perfeccionar, una relación que reconstruir. Pero ahora, sentada en aquel taxi con mi hermana que me escuchaba de verdad quizás por primera vez en años, me sentía lista para cualquier cosa que viniera después. Una sala llena de extraños. El lugar era magnífico. Todo cristal y oro y velas que temblaban como recuerdos. Una villa histórica a las afueras de Barcelona. Había sido transformada en un sueño nupcial. Flores blancas por todas partes, cintas de seda marfil que colgaban de las arcadas, un cuarteto de cuerda que tocaba Vivaldi en un rincón. Clara parecía radiante, como una mujer que había construido su propio cuento de hadas. Pero cuando me vio, algo brilló en sus ojos. ¿Culpa? ¿Alivio? No sabía decirlo. Nos abrazamos brevemente, como hacen las personas cuando hay demasiado no dicho. «Estás guapísima», me susurró al oído. Mi vestido azul noche, elegido a toda prisa en una boutique de Barcelona, era sencillo pero elegante. Las otras damas de honor, 2 primas y una amiga del instituto, llevaban el mismo modelo en tonos más claros. «Tú también», respondí, y no era mentira. Con su vestido de encaje, con el pelo recogido en un moño suave y una corona de flores frescas, Clara parecía salida de un cuadro de Goya. La sala estaba llena de parientes con los que no hablaba desde hacía meses, sus sonrisas tensas, sus ojos que evitaban los míos. Tío Manuel que preguntaba por mi trabajo sin escuchar la respuesta. Tía Pilar que comentaba cuánto había adelgazado, como si fuera un reproche. Primos que hablaban del tiempo, de fútbol, de cualquier cosa menos del elefante en la habitación. Mi ausencia de los eventos familiares de los últimos meses, mi exclusión inicial de la boda. Mi padre me dio una palmada en la espalda de forma incómoda. «Estás bien, Julia», dijo, y por un momento pensé que podría añadir algo más significativo. Una admisión de culpa, quizás. Un reconocimiento del dolor que me habían causado. Pero solo añadió: «Hay aperitivos fantásticos en el buffet». Nadie preguntó por Galicia. Nadie preguntó por qué me había ido. Era más fácil fingir que siempre había sido parte de todo esto. Encontré a Álvaro en el bar, donde estaba pidiendo champán.
Nunca nos habíamos caído bien, pero ahora, sabiendo que había intentado activamente alejarme de mi hermana, sentía una rabia fría crecer dentro de mí. «Julia», dijo, con esa sonrisa suya que nunca llegaba a los ojos. «Qué sorpresa verte aquí. ¿De verdad? Pensé que mi hermana te había dicho que me había pedido ser dama de honor». Una sombra pasó por su rostro. «Claro, claro. Quería decir que es bueno verte después de tanto tiempo. No te preocupes, Álvaro. No estoy aquí para arruinar tu gran día. Estoy aquí por mi hermana». Tomé una copa de champán y me alejé antes de que pudiera responder. Su presencia me recordaba todo lo que todavía no estaba bien, a pesar de la reconciliación con Clara. Durante el convite, me levanté para dar el discurso que me habían pedido. Miré a Clara, a nuestros padres, a las personas que me habían borrado por conveniencia. Mi voz no tembló. Hablé de infancia, de hermandad, de perdón, no como algo concedido, sino como algo reconquistado. Cuando éramos pequeñas, empecé. Clara tenía miedo a la oscuridad. Cada noche, antes de dormir, revisaba debajo de su cama para asegurarme de que no hubiera monstruos. Le prometía que la protegería siempre, de todo. Creciendo, entendí que no podía protegerla de todo. No de las decepciones, no de los dolores, no de las elecciones difíciles. Pero podía estar allí, con ella, mientras afrontaba estas cosas. Hice una pausa, buscando los ojos de mi hermana entre la multitud. Ha habido momentos en los que no he estado allí, momentos en los que las distancias, geográficas y emocionales, parecían demasiado grandes para acortar. Pero el amor entre hermanas es resistente. Se dobla, se tensa, a veces parece a punto de romperse, pero rara vez se rompe de verdad. Vi a Clara secarse una lágrima. Nuestros padres parecían incómodos, como si estuviera hablando de algo que debería haber quedado en privado. Hoy, Clara empieza un nuevo capítulo de su vida con Álvaro. Un capítulo en el que yo tendré un papel diferente, pero espero, siempre importante, porque las familias no son estáticas. Crecen, cambian, evolucionan, y si tienen suerte aprenden. Alcé la copa. Por Clara y Álvaro, que puedan construir juntos una vida llena de alegría, comprensión y verdad. Cuando llegaron los aplausos, fueron educados, algunas lágrimas, algunas inclinaciones de cabeza, pero me sentía como un fantasma en medio de la sala. Había hablado, sí, pero la verdadera yo, la que había llorado bajo el cielo gallego, la que había dejado ir el dolor en la cima de un acantilado, se había quedado en otro lugar. No habían visto esa versión de mí. Nunca la verían. Bailé una vez, con mi primo Javi, que me preguntó qué estaba haciendo últimamente, y no esperó la respuesta. Sonreí en las fotos que acabarían en perfiles sociales que ya no seguía. Me quedé cerca de la tarta, y miré a todos reír como si nada se hubiera roto. En ese momento, entendí que no estaba presente. No de verdad. Había venido, había cumplido un papel, pero mi corazón, el que un tiempo latía al unísono con mi familia, había seguido adelante, y estaba bien así. Durante la fiesta, la abuela Carmen se sentó a mi lado. Sus manos, nudosas y manchadas por la edad, buscaron las mías. «Has cambiado», dijo, estudiándome con sus ojos que parecían ver más allá de las apariencias. «Galicia», respondí con una media sonrisa. Negó con la cabeza. «No ha sido Galicia, cariño mío. Ha sido la soledad. A veces tenemos que perdernos para reencontrarnos». Las mismas palabras de la señora del hostal, como si hubiera una sabiduría universal, compartida por las mujeres mayores de toda España. «Siento que hayas tenido que pasar por este dolor», continuó la abuela, «pero estoy orgullosa de la mujer en la que te has convertido. Por primera vez ese día, me sentí vista, reconocida no por el papel que desempeñaba, sino por la persona que era». La fiesta continuó a nuestro alrededor. Brindis, bailes, risas. Todo precioso, todo perfectamente organizado, todo un poco ajeno a mí. Más tarde, encontré a Clara sola por un momento, en un rincón tranquilo del jardín. Se había quitado los zapatos y se masajeaba los pies cansados. Parecía más joven así, más parecida a la hermanita que recordaba. «Ha sido un buen discurso», dijo cuando me senté a su lado, aunque un poco demasiado honesto para el gusto de mamá. Me reí. «Lo sé». Le vi la cara.
Nos quedamos en silencio un momento, escuchando la música y las voces a lo lejos. ¿Estás feliz?, pregunté al fin. Miró hacia la fiesta, donde Álvaro estaba hablando con unos amigos. Creo que sí, respondió. Es lo que siempre he querido. ¿Estás segura?, dudó, solo un instante. ¿Por qué me preguntas? Porque te conozco, Clara. Mejor de lo que piensas. Se mordió el labio, un gesto que hacía desde niña cuando estaba nerviosa. Las cosas no son perfectas, pero ¿qué matrimonio lo es? No hablo de perfección, hablo de felicidad, de ser tú misma. Desvió la mirada. A veces ya no sé quién soy. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Eran el eco de pensamientos que había tenido yo misma durante esos días en Galicia. Lo descubrirás, dije, apretándole la mano. Y cuando lo hagas, estaré aquí. ¿Lo prometes? Su tono era el de una niña que busca seguridad. Lo prometo, pero tienes que prometerme algo tú también. ¿Qué? No dejar que nadie, ni siquiera tu marido, te separe de las personas que quieres. No permitir que nadie te diga a quién puedes ver, a quién puedes llamar, a quién puedes querer. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Te lo prometo. No sé si la mantendría esta promesa, pero en ese momento, bajo las estrellas catalanas, con el sonido de las risas a lo lejos, era suficiente. Volví a la fiesta, pero me sentía diferente, como si aquella breve conversación con Clara hubiera cambiado algo dentro de mí. Ya no estaba enfadada, ni herida. Estaba en paz, quizás. Consciente de que los lazos familiares no son siempre los que imaginamos, pero son de todos modos preciosos, imperfectos, complicados, pero nuestros. Bailé de nuevo, esta vez con mi padre. Estaba rígido, torpe, pero se esforzaba. Lo siento, dijo de repente en medio de la canción, por cómo han ido las cosas. No era una verdadera disculpa, no exactamente, pero era algo. Yo también, respondí. No había nada más que decir, no en ese momento. Quizás un día tendríamos una conversación más profunda, más honesta. Quizás no. La fiesta siguió hasta altas horas de la noche. Cuando los novios se marcharon para su luna de miel en París, lancé pétalos de rosa como todos los demás. Abracé a Clara un poco más tiempo, un poco más fuerte. «Recuerda quién eres», le susurré al oído. Ella asintió, con una promesa en los ojos que esperaba se mantuviera. Me quedé un poco más, ayudando a despedir a los últimos invitados, recogiendo regalos, agradeciendo al personal. Me sentía extraña, como si estuviera actuando en una obra de teatro cuyo guión no conocía completamente. Cuando finalmente volví a mi habitación de hotel, me quité el vestido y los tacones con un suspiro de alivio. Me desmaquillé, mirándome al espejo. La mujer que me miraba parecía diferente a la que se había marchado a Galicia semanas antes. Había una calma en sus ojos, una seguridad que antes no existía. Me pregunté si alguien lo habría notado, si alguien hubiera visto más allá de la dama de honor de vestido azul, si alguien hubiera vislumbrado la mujer en la que me había convertido. Probablemente no, y estaba bien así. La verdadera yo, la que había gritado al viento en Finisterre, la que había escrito cartas nunca enviadas, la que había nadado en aguas tan claras que parecían aire, me pertenecía solo a mí. No del todo presente. Me desperté al amanecer, con la luz filtrándose a través de las cortinas del hotel. Por un instante, confundida por el duermevela, creí estar todavía en Galicia, pero el ruido del tráfico barcelonés me devolvió a la realidad. Estaba en Barcelona. La boda de mi hermana había ocurrido, y yo había representado mi papel a la perfección. Me senté en la cama, tratando de entender cómo me sentía. No triste, no feliz, solo distante, como si hubiera asistido a la vida de otra persona, como si la Julia que había participado en la boda fuera un personaje que había interpretado, no la persona en la que me había convertido. Tomé el teléfono y me hice un selfie. Quería capturar este momento, esta sensación de encontrarme en un limbo entre quien había sido y quien estaba siendo. Mi pelo, normalmente ordenado, era una masa salvaje de rizos. Mis ojos parecían más grandes, más conscientes. Había una sombra de bronceado gallego en mi rostro que me hacía parecer una extraña. Me pregunté qué habría pensado la vieja Julia,
la de hace 6 semanas, la que se había enterado de la exclusión del matrimonio por Instagram. Si hubiera podido ver este selfie, ¿habría reconocido a la mujer que estaban haciendo? Desayuné sola en el comedor del hotel, observando a las otras personas. Parejas que hablaban sin escucharse, familias que comían en silencio, concentrando la atención en sus teléfonos. Me pregunté cuántas de esas personas se sentían verdaderamente presentes en sus vidas, y cuántas, como yo hasta hace poco, simplemente seguían guiones escritos por otros. Mientras sorbía mi espresso, tomé una decisión. Me quedaría en Barcelona solo hasta la tarde. Luego volvería a Madrid, no para encerrarme en mi piso y en mi vieja vida, sino para empezar algo nuevo, algo mío. Pagué la cuenta y salí a dar un paseo. Barcelona era preciosa temprano por la mañana, cuando los turistas todavía estaban en sus camas y la ciudad pertenecía a los barceloneses. Caminé sin rumbo, dejando que las calles me guiaran. Me encontré en el barrio gótico, casi desierto a esa hora. Me senté en el borde de una fuente, mirando el agua brillar a la luz de la mañana. Pensé en cuánto el agua era un elemento constante en mi vida reciente. El mar de Galicia, la lluvia que había atravesado corriendo hacia el hostal en Santiago, las lágrimas que había derramado en Finisterre, y ahora esta fuente, creada por artistas que habían transformado algo fluido e inasible en una obra eterna. Me pregunté si podría hacer lo mismo con mi vida, tomar todos los momentos fluidos, dolorosos, hermosos que había vivido y transformarlos en algo duradero, significativo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Desayuno todos juntos a las 10 en el hotel. No faltes. No era una invitación, sino una orden. El viejo patrón repitiéndose. Y la vieja Julia habría obedecido. Habría reprimido el resentimiento y se habría presentado con una sonrisa falsa. Pero yo ya no era esa Julia. Respondí. Lo siento. Tengo otros planes. Os veré antes de irme. Apagué el teléfono antes de que pudiera responder. No quería sentirme culpable. No quería explicaciones. Solo quería esto. Una mañana barcelonesa toda para mí. Seguí caminando, cruzando el paseo marítimo, subiendo hasta Montjuïc para admirar la vista sobre la ciudad. Desde allí arriba, Barcelona parecía un mosaico de tejados, iglesias y siglos de historia. Me pregunté cuántas vidas se habían entrelazado en esas calles, cuántas historias de amor, traiciones, reconciliaciones, despedidas se habían desarrollado en ese escenario milenario. La mía era solo una de esas innumerables historias. Pequeña, quizás insignificante en el gran esquema de las cosas, pero mía, completamente mía. A mediodía volví a encender el teléfono. 3 llamadas perdidas de mi madre, 2 mensajes de Clara preguntando dónde estaba. Le respondí solo a ella. Estoy dando un paseo. Te veo antes de irme. Pocos minutos después, su respuesta. ¿Puedo ir contigo? Dudé. Parte de mí quería estar sola, proteger este nuevo sentido de independencia. Pero otra parte, quizás la parte que recordaba a la niña con coletas que me seguía a todas partes, quería compartir este momento con ella. Estoy en Montjuïc. Te espero en los jardines del mirador. Mientras esperaba, observé a los turistas que sacaban fotos, a las parejas que se besaban con la ciudad a sus pies, a los niños que corrían felices. Me pregunté qué buscaban todas estas personas. ¿Un recuerdo para llevarse a casa? ¿Una conexión con algo más grande que ellos? ¿Una pausa de la rutina diaria? ¿Y yo? ¿Qué buscaba? Vi a Clara antes de que ella me viera a mí. Subía las escaleras con paso ligero, el pelo recogido en una coleta, un vestido sencillo y zapatos planos. Parecía más joven sin el maquillaje elaborado del día anterior, más parecida a la hermana que conocía. «Hola», dijo cuando me alcanzó, un poco sin aliento por la subida. «Mamá está furiosa. Dice que eres maleducada». Me encogí de hombros. Nada nuevo. Se sentó a mi lado, mirando la vista. «Es precioso aquí». «Sí, me hace sentir pequeña, en el buen sentido, como si mis problemas no fueran tan importantes», asintió. «Entiendo lo que quieres decir». Nos quedamos en silencio un rato, mirando Barcelona brillar bajo el sol de mediodía. «¿Qué tal fue?», pregunté al fin. «La boda. ¿Fue como la imaginabas?». Reflexionó por un momento. «Fue como un sueño». «¿Pero sabes cuando estás en un sueño y sabes que es un sueño?».
Eso. Precioso, pero de alguna manera no del todo real. ¿Y ahora que el sueño ha terminado? ¿Cómo te sientes? Miró sus manos, el anillo nuevo que brillaba al sol. Extraña, como si todos esperaran que sea diferente ahora. Una esposa, pero sigo sintiéndome yo misma. ¿Y quién eres, Clara? ¿Quién eres de verdad? La pregunta la tomó por sorpresa. Frunció el ceño pensando. No lo sé, nunca lo había pensado. Quizás deberías. Suspiró. Parece que tú has encontrado todas las respuestas en Galicia. No todas, pero he empezado a hacer las preguntas correctas. Es un comienzo. ¿Qué preguntas? ¿Qué quiero de verdad? ¿Quién soy cuando nadie me mira? ¿Qué me hace feliz? No que debería hacerme feliz según los demás. Asintió lentamente. Parece difícil. Lo es, pero vale la pena. Otro silencio, más confortable esta vez. ¿Me cuentas lo de Galicia?, preguntó. No los lugares turísticos, las cosas que sentiste, la gente que conociste. Y así conté, de cómo me había sentido en Finisterre, pequeña y poderosa al mismo tiempo, de la señora Carmen y sus desayunos que eran como abrazos, del camarero filósofo que me había dicho que debía mirar dentro de mí para encontrar lo que buscaba. Le conté de la carta que le había escrito pero que nunca le había enviado, de cómo había llorado hasta sentirme vacía y luego extrañamente llena de algo nuevo, de cómo había nadado en el mar de las síes y me había sentido parte de algo más grande. Mientras hablaba, vi algo cambiar en sus ojos, una chispa de reconocimiento quizás, o de deseo. Me habría gustado estar allí contigo, dijo cuando terminé. No, respondí con dulzura. Era un viaje que debía hacer sola. Asintió, comprensiva. ¿Y ahora? ¿Vuelves a Madrid? Sí, pero no será como antes. ¿En qué sentido? Quiero cambiar de trabajo. La agencia de publicidad nunca fue mi pasión. Era solo algo en lo que era buena. ¿Y qué quieres hacer? Sonreí. ¿Recuerdas cuando éramos pequeñas y yo escribía historias para que te durmieras? Sí, esas historias de la princesa que salvaba al dragón en lugar de luchar contra él. Exacto. Quiero volver a escribir. No sé si haré una carrera de ello, pero quiero intentarlo. Me apretó la mano. Serás buenísima. Veremos. Miramos el tiempo pasar, marcado por las sombras que se alargaban sobre la ciudad. Era extraño estar allí con Clara, de ese modo nuevo. Ya no la hermana mayor que protegía a la menor, ya no rivales, ya no extrañas. Solo dos mujeres que intentaban entenderse, reencontrarse. Tengo que irme, dije finalmente. Mi tren sale en 2 horas. Se levantó conmigo. Te acompaño a la estación. No es necesario. Lo sé. Quiero hacerlo. Tomamos un taxi, hablando poco durante el trayecto. No hacía falta. Había una nueva comprensión entre nosotras, sutil pero real. En la estación me abrazó fuerte. Te llamaré, prometió. Y responderé cuando me llames. Lo sé. ¿Y vendrás a vernos a Barcelona? Claro. ¿Y tú vendrás a Madrid? Dudo. Solo un instante. Sí, lo prometo. No sabía si mantendría esa promesa. No sabía si Álvaro se lo permitiría. Pero en ese momento, mirándola a los ojos, vi una determinación que me dio esperanza. Cuídate, Clara, dije, subiendo al tren. Y recuerda quién eres. Asintió, con lágrimas en los ojos. Tú también. El tren partió, llevándome lejos de Barcelona, de Clara, de la boda. Mirando por la ventanilla, vi a mi hermana encogerse a lo lejos. Agitó la mano hasta que dejó de ser visible. Durante el viaje, repasé los últimos días, la boda que había temido, las personas que había evitado, las palabras que había dicho y las que había callado. Me sentía como si hubiera actuado en una película sobre mi vida, observándome a mí misma desde fuera. No había estado realmente presente, no del modo en que lo había estado en Galicia, pero quizás estaba bien así. Quizás esa distancia me había permitido ver las cosas con mayor claridad, de entender qué quería de verdad. En Madrid, tomé un taxi a mi piso. Al entrar, noté cuánto parecía diferente después de mi ausencia. Más pequeño, quizás. O quizás era yo la que había crecido. Las fotos de Clara todavía estaban en la caja donde las había puesto antes de irme. Las saqué y elegí una. Nosotras dos en Sevilla. Hace años.
sonrientes e inconscientes de lo que el futuro traería. La colgué de nuevo en la pared. Esa noche dormí profundamente, sin sueños. A la mañana, me desperté con una sensación de claridad que no sentía desde hacía tiempo. Abrí el ordenador y empecé a escribir. No una historia para niños esta vez, sino mi historia. La de una mujer que se había perdido y luego se había encontrado, en una tierra bañada por la lluvia, entre las ruinas de viejas expectativas. No sabía a dónde me llevaría este nuevo camino. No sabía si Clara mantendría sus promesas, si mi familia entendería alguna vez de verdad en quién me había convertido. Pero sabía esto. Estaba viva, estaba presente, estaba completa, y era suficiente. Era todo. Un nuevo tipo de adiós. La mañana siguiente, hice las maletas en silencio mientras el sol salía sobre Madrid. Dejé el vestido azul de dama de honor colgado en el armario. Dejé el discurso impreso en la papelera. Tomé solo lo que importaba. Mi diario, mi pasaporte, mi paz. En el aeropuerto no lloré. No repasé las conversaciones. Solo respiré. El vuelo a Santiago de Compostela fue breve pero intenso. Cada minuto que pasaba me sentía más ligera, como si estuviera dejando en tierra todo lo que ya no me servía. Recuerdos pesados, expectativas, la necesidad de aprobación que me había definido durante tanto tiempo. No estaba huyendo esta vez. Estaba yendo hacia algo, no lejos de algo. Una sutil pero crucial diferencia. Galicia me acogió con un abrazo de viento y mar. Alquilé de nuevo un coche y conduje hacia un pequeño pueblo costero, donde había reservado una habitación en un pequeño hotel frente al mar. Quería sentir de nuevo esa sensación de libertad que había experimentado caminando por sus acantilados. Durante el trayecto, repasé las últimas semanas, el dolor del descubrimiento, la impulsividad de la fuga, la sorpresa de la llamada, la irrealidad de la boda, y ahora, este regreso que era también un nuevo comienzo. En el pueblo, mi habitación tenía un balcón que daba directamente al mar. Me senté allí la primera noche, mirando el sol ponerse sobre el agua, tiñéndolo todo de oro y rosa. Pensé en Clara, en cómo se sentiría ahora, de luna de miel en París con un hombre que la había aislado de su familia. Esperé que nuestra conversación le hubiera dado la fuerza de seguir siendo ella misma, de no perderse completamente en él. Saqué mi diario y empecé a escribir. Ya no cartas nunca enviadas, sino ideas para historias. Personajes que habían vivido lo que yo había vivido, que habían encontrado la fuerza en lugares inesperados, que habían aprendido a estar solos, sin sentirse solos. La mañana siguiente, salí a caminar por la costa al amanecer. El aire era frío pero acogedor, como una vieja amiga que te dice verdades que no quieres oír pero que necesitas. Caminé hasta que las piernas empezaron a dolerme, empujándome más lejos de lo que me había atrevido nunca. De vuelta en el hotel, encontré un mensaje de Clara en el teléfono. París es bonito, pero no como describías tú, Galicia. Quizás un día podríamos ir juntas. Sonreí. Un pequeño paso, pero significativo. Respondí. Me gustaría. Cuando vuelvas, llámame. Los días siguientes los pasé escribiendo y explorando, en un equilibrio que parecía perfecto. Encontré un pequeño apartamento para alquilar en el pueblo para los próximos 2 meses. El tiempo necesario para terminar el libro, para decidir qué hacer después. No sabía si volvería a Madrid, si buscaría un nuevo trabajo, si viajaría más. No sabía si mi familia comprendería alguna vez de verdad mi transformación, si Clara encontraría la fuerza de ser ella misma en su matrimonio. Pero sabía esto: pasara lo que pasara, estaba lista. Ya no definida por las expectativas de los demás, ya no buscando aprobación. Solo Julia, imperfecta, en evolución, auténtica. La noche antes de mudarme al nuevo apartamento, volví a la playa para un último atardecer desde la terraza del hotel. El cielo era un espectáculo de colores, rosa, naranja, violeta, que se reflejaban en el agua como pinceladas impresionistas. Tomé el teléfono y saqué una foto. No para compartirla en redes sociales, no para enseñársela a nadie, solo para mí, para recordar este momento en el que me sentía perfectamente en paz conmigo misma y con el mundo. Mientras el sol desaparecía en el horizonte, pensé en todas las veces en que había buscado la aprobación de los demás, en que había reprimido mi voz por miedo a decepcionar,
en que había puesto las necesidades ajenas por delante de las mías. Ya no lo haría. No porque me hubiera vuelto egoísta, sino porque había entendido que no podía amar de verdad a los demás si no me amaba primero a mí misma. No podía ser un ancla para Clara si yo misma estaba a la deriva. Mi teléfono vibró con un mensaje de la abuela Carmen. «¿Cómo estás, cariño mío?» Sonreí. Ella, más que nadie, parecía entender mi viaje. «Estoy encontrando mi camino, abuela», respondí, «y me gusta a dónde me está llevando». Su respuesta llegó de inmediato. «Me alegro. Recuerda solo que los caminos más bonitos son los que vuelven a casa, aunque casa ya no sea el lugar que dejaste». Reflexioné sobre sus palabras mientras las estrellas empezaban a aparecer en el cielo cada vez más oscuro. Casa, un concepto que estaba redefiniendo. Ya no un lugar físico, ya no las personas con las que compartía un apellido, sino algo más profundo, más personal. Casa era donde podía ser yo misma completamente, sin excusas, sin máscaras. Y por ahora, esa dirección era aquí, en Galicia, entre el mar y los acantilados, entre la historia antigua y las posibilidades futuras. Un día, quizás, encontraría casa también en otro lugar, o quizás llevaría este sentido de casa dentro de mí, a donde quiera que fuera. Pero por ahora, era aquí donde debía estar. Era aquí donde mi historia estaba tomando forma, palabra tras palabra, página tras página. Y mientras la primera estrella de la noche brillaba sobre el mar, me hice una promesa a mí misma: vivir auténticamente, amar generosamente, perdonar a los demás y a mí misma, cuando fuera necesario, y recordar siempre que el viaje más importante es el hacia uno mismo. La vieja Julia había desaparecido, transformada por el dolor y la soledad en algo más fuerte, más verdadero. La nueva Julia estaba apenas comenzando su viaje, y no veía la hora de descubrir a dónde me llevaría.